Hola, en este vídeo vamos a tratar de resolver un par de ejercicios numéricos relacionados con los conceptos generales de dinámica, con el impulso y con la cantidad de movimiento. Bien, en primer lugar vamos a leer el enunciado del problema. Podemos ver que nos dicen que un coche acelera de 0 a 100 km/h, 0 la velocidad inicial, 100 km/h la velocidad final, en 10 segundos. Nos dicen que la masa del coche, si su masa es de 1100 kilogramos, que calculemos en el apartado A la variación de la cantidad de movimiento y en el apartado B el impulso que aplica la fuerza que ejerce el motor en ese tiempo supuesto constante y en el apartado C la fuerza que ejerce el motor. Bien, pues vamos a proceder a resolver cada uno de los apartados correspondientes. Bien, en primer lugar vamos a hacer una representación sencilla, esquemática del movimiento del coche. Pues si nosotros nos imaginamos que aquí tenemos un coche, el coche salió un poco feo, pero bueno. Este es el coche en su posición inicial y este es el coche, el mismo coche, en su posición final. La velocidad inicial v sub 0 es 0, la velocidad final es de 100 km/h, no vamos a estar pasando ahora km/h metros por segundo, ya sabemos que 100 km/h, pasamos los kilómetros a metros, la hora a segundo y son 27,78 metros partido por segundo. Y la fuerza que ejerce el motor será una determinada fuerza que va a impulsar el coche en una dirección y vamos a suponer que esa fuerza es constante y va a estar actuando durante un tiempo de, dice el enunciado, de 10 segundos. Bien, pues teniendo en cuenta esto, una velocidad inicial de 0 y una velocidad final de 27,78, vamos a ir resolviendo los distintos apartados. En el apartado A me piden la variación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es la variación de la cantidad de movimiento? Bueno, pues la variación de la cantidad de movimiento, delta P, sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, minúscula, las P son minúsculas. Este ejercicio podríamos hacerlo con carácter escalar, teniendo en cuenta que todas las magnitudes están mantenidas en el eje de X, tanto la velocidad como las fuerzas como los impulsos van a estar todas las cantidades de movimiento, van a estar dirigidas en el eje X. Entonces yo tendría que asignarle a todos los parámetros, a todos los números, una coordenada y además teniendo en cuenta que están dirigidos en el sentido positivo, serían todos más y. Podría hacerlo directamente con números teniendo en cuenta que todo va a estar en el mismo signo, en la misma dirección, y no tener en cuenta para nada el carácter vectorial, pero para acostumbrarnos a tener en cuenta el carácter vectorial voy a hacerlo con vectores, aunque ya digo que en este caso no sirve de nada porque todo es más y, todo tiene la dirección del eje X positiva. Pero bueno, para que veáis cómo se iría poniendo los distintos elementos. La variación de la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Como el único elemento que tenemos es el coche al principio tiene una cantidad de movimiento que es m por la velocidad, perdón, al final tiene una cantidad de movimiento que es la masa por la velocidad final menos la cantidad de movimiento al principio, al inicio, que es la masa por la velocidad inicial. Teniendo en cuenta que la velocidad final es de 27,78, la masa es de 1100 por 27,78 y si lo vamos a hacer vectorialmente, esto sería un vector que está dirigido en el sentido positivo del eje de la X, sería vector unitario, y menos la masa 1100 por la velocidad inicial que es 0, es decir, todo esto, este término desaparece porque este es 0, y esto nos quedaría, si multiplicamos 1100 por 27,78, nos quedaría, si no me he equivocado, 30.555 kilogramos por metro partido por segundo. Kilogramos por metro partido por segundo. Esa sería la variación de la cantidad de movimiento que experimenta el coche. En el apartado B nos piden que calculemos, bueno, el apartado A ya está listo, vamos a calcular el apartado B, que nos piden el impulso. Bien, el impulso es igual a la fuerza por el tiempo y también es igual a la variación de la cantidad de movimiento si aplicamos el teorema del impulso.
Por tanto, el impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Ya hemos calculado la variación de la cantidad de movimiento. El impulso va a ser igual a 30.555i. Y esto va a ser kilogramos metros partido por segundo o, si queremos, newton por segundo, que suelen ser las unidades del impulso. Pues ya tendríamos calculado la variación de la cantidad de movimiento y el impulso. Y en el apartado C nos piden que calculemos la fuerza que ejerce el motor supuesta constante. El apartado ya está hecho. El apartado C, la fuerza que ejerce el motor. En las ecuaciones correspondientes al apartado de dinámica veíamos que el impulso era igual a la fuerza por el tiempo. Pues si tenemos en cuenta que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo, teniendo en cuenta que son vectores todos, despejo la fuerza, de aquí la fuerza es igual al impulso partido por el tiempo. El impulso es 30.555i partido por el tiempo, que son 10 segundos, y esto es igual a 3.055i newton, que sería el valor de la fuerza. Teniendo en cuenta que el tiempo, ya sabéis que a veces aparece como delta t, que es el tiempo, el periodo de tiempo en el que está actuando, la variación del intervalo de tiempo, quería decir, en el que está actuando la fuerza sobre el cuerpo. Ya veis que estos problemas son muy sencillos. A veces nos dan el impulso, nos dan la fuerza y nos piden que calculemos la velocidad final. Sería hacer el proceso justo al contrario, multiplicamos por el tiempo y entonces ya calculamos la variación de la cantidad de movimiento y de ahí calculamos la fuerza. Ya depende de cómo nos pregunten el ejercicio. Ahora vamos a hacer otro problema que va a estar relacionado con la variación de la cantidad de movimiento y con un problema de choque. Voy a parar un segundo y sigo la grabación en un momento. Bien, en este caso nos dicen que una bola de, vamos a ir marcando con colores, una bola de 100 gramos de masa se mueve con una velocidad de 2 metros partido por segundo en la dirección positiva del eje X, cuando choca con otra bola de 50 gramos que se encuentra en reposo. Si esta última bola adquiere tras el choque una velocidad de 1,5 metros partido por segundo en la dirección positiva del eje X, ¿cuál será la velocidad? Me piden la velocidad que adquiere la primera bola. Bien, vamos a hacer una representación del dibujo. Vamos a imaginar una representación de la situación, quería decir, un pequeño dibujo. Inicialmente nosotros vamos a suponer que tenemos una bola, que es la de 100 gramos, que se está moviendo con una velocidad de 2 metros partido por segundo. Y se acerca a una bola más pequeña que está en reposo. Una vez que han chocado, después del choque, ¿qué ocurrirá? Pues lo que va a ocurrir es que esta primera bola grande se va a mover con una cierta velocidad, no sabemos exactamente hacia dónde, y la bola pequeña nos dicen que se está moviendo con una velocidad de 1,5 metros partido por segundo. Y fijaos, la velocidad de la primera bola era de 2 metros partido por segundo en la dirección positiva del eje X. Si la queremos poner vectorial sería 2i metros partido por segundo positiva, mientras que esta 1,5 sería 1,5i metros partido por segundo porque lleva la dirección del eje X. Podemos llamar a los dos cuerpos por diferenciarlo. Esta va a ser, por ejemplo, la bola A y esta va a ser la bola B. Esta sería la bola A y esta sería la bola B. Por tanto, esto sería la velocidad de B y esta sería la velocidad de A. Además, esta sería la velocidad de A inicial y esta sería la velocidad de B final. Lo voy a poner debajo. V sub A inicial, VA 0, será igual a 2i metros partido por segundo, mientras que V sub B final será igual a 1,5i metros partido por segundo. Muy bien. Una vez que tenemos más o menos clara esta situación, primero chocan y luego después se va a mover. Esta no sabemos si se va a quedar en reposo, si se va a mover hacia atrás, si se va a mover hacia adelante, ahora lo veremos. Y esta se mueve hacia allá. Esta no sabemos lo que ocurre con ella. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, otra cosa que vamos a hacer que es importante es tener en cuenta todas las unidades que aparecen en el problema. Aquí nos están diciendo que la masa de la bola A
es de 100 gramos, lo tenemos que pasar a unidades del sistema internacional, esto es 0,1 kilos, y la masa de la bola B, es igual a 50 gramos, que es 0,05 kilogramos. Con estos dos datos ya tenemos las masas, tenemos las velocidades y además sabemos que la velocidad inicial de la bola B es 0 porque estaba en reposo. Esta también la sabemos. Bien. ¿Qué podemos aplicar para calcular la velocidad de la primera bola? Bien, pues nosotros en esta situación, teniendo en cuenta que esto es una bola que se mueve en principio libremente, choca con la otra bola y luego después se van a mover libre, aquí no está actuando ninguna fuerza externa a ese sistema formado por las dos bolas. Como no hay fuerza externa, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a 0, yo puedo aplicar el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué me dicen? El teorema de conservación de la cantidad de movimiento me dice que la variación de la cantidad de movimiento, la variación del momento lineal, es igual a 0. Es decir, que la cantidad de movimiento del sistema inicial es exactamente igual a la cantidad de movimiento del sistema final. Teniendo en cuenta que el sistema está formado por dos cuerpos, la cantidad de movimiento del sistema inicial será la masa por la velocidad de cada uno de los dos cuerpos, será la masa del cuerpo A por la velocidad inicial del cuerpo A más la masa del cuerpo B por la velocidad inicial del cuerpo B. Esto, que es la cantidad de movimiento inicial del sistema, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema, m sub A por la velocidad de A final más la masa del cuerpo B por la velocidad final del cuerpo B. De esta forma, la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Y si nos damos cuenta, m sub A es un dato, v sub A0 es un dato, m sub B es un dato, v sub B0 es un dato, m sub A, m sub B son datos, velocidad v sub B final es un dato, y lo único que nos falta por conocer es v sub f, que es lo que vamos a intentar despejar de esta ecuación. Pues ¿cómo vamos a despejarlo? Lo que vamos a hacer es pasar, en primer lugar, este término que está sumando lo vamos a pasar restando y por tanto nos quedaría que m sub a por v sub a0 más m sub b por v sub b0 menos m sub b por v sub b final es igual a m sub a por v sub a final, todo con flechita, vamos a ponerse aquí si no le da frío. Y ahora despejamos la v a f. Voy a pasar la masa dividiendo y voy a invertir los dos términos. Por tanto, la velocidad de A final sería igual a todo esto dividido por la masa. La masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B menos la masa de B por la velocidad de B final. Cuidado con estas cosas, que esto te echa el problema abajo. Divido todo entre la masa de A. Y ahora vamos a ponerle número. La velocidad de A final es igual a la masa de A, 0,1 kilogramos, por la velocidad inicial de A, 2i, más la masa de B, que es 0,05 por la velocidad inicial de B, que es 0, menos la masa de B, que es 0,05 por la velocidad de B final, que es 1,5i, dividido todo entre la masa, que es 0,1, la masa de A, que es 0,1. Este término, como multiplicas por 0, desaparece. Y si no me he equivocado, operando teniendo en cuenta que los dos son i, 0,1 por 2 menos 0,05 por 1,5 partido 0,1, me quedaría 1,25 i metros partido por segundo. ¿Esto qué significa? Esto significa que la bola grande, la bola A, cuando acabe el movimiento, se va a mover con una velocidad también dirigida en la dirección positiva, porque ha salido positiva del eje X,
una velocidad igual a v sub a final de 1,25 metros partido por segundo, cuando esta velocidad v sub b final va a ser de 1,5 metros partido por segundo. Y así, de esta forma, hemos visto cómo se puede aplicar el teorema de conservación de la cantidad de movimiento a la situación de un choque entre dos cuerpos.